Hola. Mientras nos preparamos para la historia, escriban por favor cuántos años tienen y de qué ciudad y país son. Es interesante saber quién está del otro lado de la pantalla y qué destinos se cruzan aquí. Rodrigo llevaba a Gabriela del brazo hacia la entrada del restaurante cuando escuchó ese sonido familiar del motor. La onda plateada de su esposa se detuvo suavemente junto a ellos, y el mundo alrededor pareció ir en cámara lenta. Ya, se acabó. El sudor le corría por la espalda, aunque la noche estaba fresca. Gabriela decía algo del nuevo menú, de mariscos y vino, pero su voz se volvió un zumbido lejano e ininteligible, como si entre ellos hubiera caído una pared de vidrio. Él miraba la puerta del conductor y se preparaba para la catástrofe. En cualquier momento Fernanda iba a salir disparada de ahí, a lanzarse con gritos, insultos, quizá hasta con los puños. Iba a armar un escándalo en toda la calle. Los transeúntes se detendrían y empezarían a grabar. Algunos negarían con la cabeza con lástima, otros se reirían con morbo. Rodrigo ya veía la escena con lujo de detalle. Fernanda gritando, llorando, corriéndose el rímel por la cara. Gabriela retrocediendo, poniéndose pálida, tratando de irse. Y a él le tocaría elegir. Rodrigo estaba listo para todo eso, o eso creía. La puerta se abrió. Fernanda salió sin prisa. Se acomodó la bolsa en el hombro. Un movimiento tan simple, tan cotidiano. Cerró la puerta con un clic suave. Apretó el control, y el auto parpadeó con las luces. Y solo entonces miró hacia ellos. Rodrigo se enderezó por instinto, preparándose para el golpe. Pero Fernanda no se movió. Solo se quedó ahí, mirando, por mucho rato, con una calma que lo descolocó. La cara serena, sin enojo, sin lágrimas, sin la desesperación que él esperaba ver. Los observaba como quien mira un aparador. Rodrigo fue el primero en no aguantar. Soltó el codo de Gabriela, dio medio paso a un lado y se le cerró la garganta. «Hola», dijo Fernanda. La voz le salió pareja, sin temblor, sin veneno. Un tono común, de todos los días, como cuando por la mañana le preguntaba qué café quería. Gabriela se quedó paralizada a su lado. Parecía que hasta dejó de respirar. Rodrigo abrió la boca, tratando de encontrar palabras, cualquier palabra. «Que tengan buena noche», agregó Fernanda. Les hizo un leve gesto con la cabeza a los dos y se fue caminando por la banqueta. No corrió, no se dio la vuelta de golpe. Caminó tranquila, con un paso ligero, casi flotando. Los tacones marcaban un ritmo parejo sobre el asfalto. No volteó ni una sola vez. Rodrigo la siguió con la mirada, sintiendo cómo por dentro todo se le volteaba y se le apretaba en un nudo duro. Eso no estaba bien. No era para nada como él se lo había imaginado. Fernanda debía gritar, romperse en llanto, exigir explicaciones, pelear. Debía mostrar que le dolía, pero solo pasó de largo, como si él fuera un desconocido. Y eso dolía más que cualquier escena. «Oye», la voz de Gabriela atravesó esa capa de algodón en la que él se había quedado. Ella jugueteaba con la correa de su bolsita, se mordía el labio pintado. «¿Y si hoy no entramos?» Se sintió raro. «¿Por qué?» Rodrigo se volteó hacia ella, pero frente a sus ojos seguía la expresión tranquila de Fernanda. «Pues, tú viste. ¿Y si lo dejamos para otro día?» «No», negó con la cabeza y forzó una sonrisa. «Todo bien. Entremos, ya estamos aquí». Entraron al restaurante. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Rodrigo la había reservado con anticipación. Quería impresionar. Gabriela revisaba el menú con entusiasmo, comentando cada platillo. Rodrigo asentía, fingía escucharla, pero las palabras se le resbalaban. El mesero trajo el vino. Gabriela chocó su copa con la de él y sonrió. Rodrigo tomó un trago, luego otro, pero el vino no ayudaba. Una y otra vez le volvía esa escena. El auto plateado, Fernanda bajándose con esa calma, como si saliera de su propia sala. «Dijo que es la mejor colección en 3 años, ¿te imaginas?», trinaba Gabriela. «Rodrigo, ¿sí me estás escuchando?» «Sí, claro. La colección. Excelente». «Estás como oído». Se inclinó más cerca y le tocó la mano. «Es por ese encuentro, ¿verdad?» «Todo está bien», mintió él. «Nomás estoy cansado». Pero no estaba bien nada. Gabriela hablaba de una amiga que se iba al Caribe, de un nuevo estudio de yoga.
Rodrigo asentía en automático, pero la mente se le iba lejos. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué Fernanda se comportó tan raro? Hola, que tengan buena noche. Como si entre ellos no hubieran existido 17 años de matrimonio. Como si él no hubiera destrozado su familia. Un escándalo habría significado que todavía le importaba. Pero esa indiferencia decía que para ella ya no significaba nada. Absolutamente nada. Rodrigo se terminó el vino de un solo trago y se sirvió más. «Ey, con calma». Gabriela le levantó el dedo en juego. «Tú manejas. Tomamos un taxi», gruñó él. Ella se encogió de hombros y volvió a su ensalada. Rodrigo la miró. Brillante, joven, arreglada. El cabello ondulado, el maquillaje perfecto, el vestido marcándole la figura. Se reía con sus chistes, admiraba sus éxitos. Lo miraba como si él fuera el centro del universo. Eso fue lo que lo atrapó en aquella fiesta hace medio año. Ella veía en él a un hombre, no solo a un marido que tenía que sacar la basura y arreglar una llave. Pero en ese momento se sorprendió pensando que ni siquiera podía recordar de qué hablaban normalmente. Ropa, restaurantes, viajes, chismes de colegas. Gabriela nunca le preguntaba cómo estaba de verdad. Era como una imagen bonita. Da gusto verla, pero no hay nada de qué hablar. Y Fernanda antes lo sabía todo de él. Lo entendía sin palabras. ¿Cuándo cambió eso? 3 meses atrás, cuando él empacaba sus cosas, también había esperado otra reacción. Principios de octubre, una tarde gris y lluviosa. Rodrigo estaba frente a la maleta abierta y doblaba camisas con cuidado, una tras otra. Le temblaban las manos. Fernanda apareció sin hacer ruido. «Entonces te vas», dijo. No era una pregunta. Era una constatación. «Sí, perdóname. Necesito hacer esto». Él esperaba una explosión. Lágrimas, reproches, súplicas para que se quedara. Cualquier esposa haría eso, ¿no? Pero Fernanda guardó silencio, y luego solo asintió. «Entiendo. Deja las llaves en la cómoda». Rodrigo se quedó congelado con una camisa en las manos. «¿Eso es todo? ¿Y qué quieres que diga, Rodrigo? Ya lo decidiste. Estás empacando sin preguntarme mi opinión. Así que mi opinión no te importa». Yo pensé, se atoró, ¿que iba a llorar? ¿A suplicarte? ¿A aferrarme a ti? En su voz no había rabia, solo un entendimiento cansado. «No. Si te quieres ir, vete. No voy a retener a alguien que no quiere estar aquí». Eso le pegó más de lo que esperaba. Él quería que ella peleara por él. Quería sentirse importante, indispensable. Quería que alguien le demostrara que estaba cometiendo un error. Pero Fernanda lo soltaba. Fácil. Como si él no fuera algo valioso para ella. «Como quieras». «¿Y Arturo?», preguntó ella. Y por primera vez se le coló una emoción en la voz. Preocupación. «Yo hablo con él. Mañana». «Está bien. Solo no frente a mí, ¿sí?». Salió del cuarto. Rodrigo escuchó sus pasos por el pasillo. El ruido del agua en la cocina. Sonidos normales. Fernanda se preparaba un té, como todas las noches. Como si no estuviera pasando nada. En ese momento, a él le pareció casi un insulto. Esperaba drama y recibió rutina. La conversación con Arturo al día siguiente fue pesada. El hijo tenía 17, y no era ningún tonto. Escuchó en silencio, sentado en la cama, con los brazos cruzados. Cuando Rodrigo terminó esa explicación torpe de que a veces la gente se separa, Arturo lo miró un buen rato y luego preguntó en voz baja, «¿Tienes otra mujer?». Rodrigo no pudo mentir. «Sí, pero no es...». «Ya entendí». Arturo se puso de pie. «¿Puedo irme?». «Arturo, espera, hablemos». «¿De qué, papá? Tú ya lo decidiste. Nomás avísame con tiempo cuándo vas a venir la próxima vez, para yo poder irme a algún lado». Fue como una bofetada. El hijo se fue, cerrando la puerta despacio. No la azotó, solo la cerró. Y esa reacción contenida dolió más que cualquier grito. Rodrigo se fue ese mismo día. Rentó un estudio en una zona nueva, caro, con ventanales panorámicos. Gabriela estaba encantada, lo decoraba, compraba cositas bonitas. Iban a restaurantes, teatros, se escapaban los fines de semana a las afueras. Rodrigo se sentía libre, joven, vivo. Pero ahora, mirando a Gabriela, de pronto pensó, ¿qué fue lo que se rompió con Fernanda? ¿Cuándo dejaron de ser esposo y esposa
¿Y se volvieron solo dos personas compartiendo un espacio? Trató de recordar cuándo fue la última vez que hablaron en serio. No de cuentas, no de arreglos, sino de vida, de pensamientos, de sueños. No lo recordó. Fernanda se fue disolviendo en la rutina. Se volvió una función. Cocinaba, limpiaba, criaba al hijo. Cuando Rodrigo llegaba del trabajo, ella preguntaba cómo le fue. Él contestaba el bien de siempre, y se iba a ver la tele. Cuando ella intentaba contarle algo de su día, él asentía sin escuchar. Cuando proponía salir a algún lado, él lo rechazaba diciendo que estaba cansado. Poco a poco, ella se quedó callada. Dejó de compartir. Se volvió una parte silenciosa, invisible, cómoda del ambiente. Y él ni se dio cuenta de cuándo pasó. Rodrigo. Gabriela chasqueó los dedos frente a su cara. Otra vez te quedaste ido. ¿Pedimos postre? Él la miró, brillante, un poco ofendida. Luego miró por la ventana. Afuera caía una llovizna. La gente corría bajo los paraguas. Por ahí andaba Fernanda, la que hoy pasó junto a ellos como si fueran extraños. Y por alguna razón, justo eso era lo que no lo dejaba en paz. Durante una semana después de ese encuentro, Rodrigo no pudo estar tranquilo. La escena frente al restaurante se le repetía en la cabeza una y otra vez. La cara serena de Fernanda, su voz pareja, esa mirada tan indiferente que daban ganas de gritar. Gabriela notó su estado y se resentía. Se pelearon por primera vez desde que él se mudó. Ella le dijo que era un egoísta, que estaba cansada de competir con su pasado. Rodrigo trató de justificarse, pero hasta a él mismo le sonaban falsas sus palabras. Al final le compró una pulsera, de oro, cara. Gabriela lo perdonó, lo abrazó, lo besó, pero algo por dentro se le encogió de forma desagradable. Fernanda nunca le pedía regalos como disculpa. Se dio cuenta de que empezó a comparar. Todo el tiempo, en todo. Gabriela casi no cocinaba. Prefería pedir comida. Fernanda ponía la mesa todas las noches, aunque fuera solo arroz con frijoles. Gabriela se dormía con el teléfono, deslizando redes sociales. Fernanda leía libros antes de dormir y le contaba las historias, aunque él casi nunca escuchaba. Gabriela adoraba las fiestas ruidosas. Fernanda prefería noches tranquilas o paseos de a dos. Solo son mujeres distintas, se decía Rodrigo. Elegí una vida nueva, pero esa vida nueva no le traía la felicidad que esperaba. Con las llamadas a Arturo tampoco era fácil. El hijo respondía con monosílabos. Se negaba a verse con cualquier pretexto. Rodrigo entendía que eran excusas, pero no quería presionarlo. Se necesita tiempo, se repetía. Pero el tiempo pasaba, y la distancia solo crecía. La segunda vez que vio a Fernanda fue por casualidad, un mes después. Rodrigo entró a un centro comercial a comprar un traje nuevo. Tenía una presentación importante. Andaba entre los pasillos cuando, de reojo, vio una silueta conocida en el área de mujeres, al otro lado. Fernanda estaba frente a un espejo, probándose un blazer. Pero era otra Fernanda. El cabello, que siempre llevaba en cola, ahora lo tenía a los hombros, peinado en ondas descuidadas. Un maquillaje ligero le marcaba los ojos. El blazer era azul brillante, entallado. Antes ella usaba negro y gris, práctico, discreto. En la cara traía una sonrisa, y no estaba sola. A su lado había una asesora que le explicaba algo con entusiasmo, gesticulando. Fernanda asentía, se reía, fácil, abierta, nada que ver con la risa de los últimos años de su matrimonio. Rodrigo se quedó inmóvil, apretando un saco contra el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que la vio simplemente feliz? No cansada, no preocupada, sino feliz de verdad, brillándole algo por dentro. No encontró ese recuerdo. En los últimos años Fernanda era como una sombra. Estaba, pero no vivía. Y ahora estaba radiante. Rodrigo dio un paso atrás, escondiéndose por instinto detrás de un estante. No quería hablar. Solo la observó comprar los dos blazers, pagar, tomar las bolsas e irse hacia la salida con un paso ligero y seguro. Nada que ver con la Fernanda que él conocía. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo puede alguien cambiar tanto en 3 meses? Rodrigo se quedó junto al estante unos 10 minutos, mirando al vacío. Luego devolvió el saco y salió de la tienda sin comprar nada. En casa encontró a Gabriela frente al espejo. Se tomaba selfies, cambiaba ángulos.
Hola. ¿Por qué vienes tan serio? ¿No encontraste traje? No. No pasa nada. Mañana vamos a otra tienda. Mira qué vestido me compré. Dio una vuelta para mostrárselo. Corto, rosa, con brillos. El sábado es el cumpleaños de Valeria. Vamos juntos, ¿sí? Ajá. Él se fue a la cocina y sacó una cerveza. Rodrigo, ¿qué tienes? Gabriela lo siguió y apoyó la barbilla en las manos. Nada. Estoy cansado. Otra vez con tu «estoy cansado», hizo puchero. ¿Y si nos vamos a algún lado? A Cartagena, por ejemplo. O a Cancún. Descansas, te despejas. Porque aquí estamos como unos viejitos. Viejitos. Él tenía 47. Ella, 29. 18 años de diferencia. Al inicio parecía que no importaba, pero ahora aparecía todo el tiempo. En los temas, en los intereses, en el ritmo. Gabriela quería diversión, viajes, fiestas. Él quería paz. Ya veremos, respondió él, esquivando. Ella se ofendió y se fue al cuarto. Un minuto después empezó a sonar música fuerte, y a Rodrigo le dolía la cabeza. Salió al balcón a fumar. La ciudad seguía con su vida. Por ahí andaba Fernanda. Esa nueva Fernanda que él no conocía. Se reía. Compraba cosas de colores. Se veía feliz. Sin él. Y eso quemaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. 2 semanas después volvieron a toparse. Ahora sí, frente a frente. Rodrigo entró corriendo a una farmacia por un analgésico. Le estallaba la cabeza después de otra noche sin dormir. Gabriela le había hecho una escena porque él se olvidó de llevar a la amiga de ella. Le gritó. Lo acusó de que no la valoraba, de que no la quería, de que solo pensaba en sí mismo. Al final él simplemente se fue, azotando la puerta. En la farmacia estaba tranquilo. La farmacéutica, una mujer mayor, acomodaba algo en un estante sin prisa. ¿Trae receta?, preguntó. No, pero es un analgésico común. Sin receta no vendemos. Rodrigo se frotó las sienes. Entonces, ¿algo sin receta? La farmacéutica empezó a enumerar opciones, y en ese momento se abrió la puerta y entró Fernanda. No lo notó de inmediato. Fue directo hacia el estante de las vitaminas. Luego se giró y sus miradas se cruzaron. En su cara pasó un destello de sorpresa, que casi enseguida se convirtió en una sonrisa tranquila y educada, de esas que se le regalan a un conocido casual. «Hola», dijo ella, «pareja». «Hola», respondió él, y la voz se le quebró de manera traicionera. La pausa quedó colgando, espesa. La farmacéutica alternaba la mirada entre uno y otro. «¿Cómo estás?», preguntó Fernanda, y en su voz no había ni frialdad ni calidez. «Bien. ¿Y tú?». «Bien». Sonrió más, y en esa sonrisa había tanta sinceridad que a Rodrigo se le apretó algo por dentro. Era verdad. Se le notaba. De verdad estaba bien. Sin él, sin su matrimonio, sin 17 años de vida juntos. «Me da gusto por ti», soltó Rodrigo, apretando las palabras. «Gracias». Fernanda asintió. Tomó una caja de vitaminas del estante y se acercó al mostrador. La farmacéutica empezó a cobrarle. Rodrigo se quedó a un lado, sintiéndose un idiota. Tenía que decir algo. «¿Y Arturo?», logró decir. «Bien. Está preparándose para los exámenes. No quiere hablar conmigo. Lo sé. ¿Podrías hablar con él tú? Explicarle...». «¿Qué le explico, Rodrigo?». Fernanda se volteó, y por primera vez se le asomó una emoción en los ojos. No era enojo ni resentimiento. Era cansancio. ¿Que su papá se fue de la familia con una mujer 15 años más joven que yo? Arturo no es un niño. Entiende todo solo. El tiempo lo cura. O no. Pero eso es entre ustedes. Pagó. Tomó la bolsita. «Cuídate», dijo a modo de despedida, y se encaminó hacia la salida. «Fernanda, espera». Rodrigo dio un paso detrás de ella, pero ya estaba abriendo la puerta. Se giró y levantó una ceja, interrogante. «¿Tú, de verdad estás bien?», preguntó él, y escuchó la súplica en su propia voz. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Que dijera que no? ¿Que sufría? ¿Que lo extrañaba? Fernanda lo miró un buen rato. «Sí, Rodrigo, estoy bien, por primera vez en muchos años». Y salió. Rodrigo se quedó en medio de la farmacia, mirando al vacío. La farmacéutica carraspeó con discreción. «¿Ya eligió algo?». «Sí». Él señaló con el dedo la primera caja que vio.
Pagó y salió a la calle. La cabeza le seguía partiéndose, pero ahora no por la escena de Gabriela, sino por la certeza de que Fernanda de verdad lo había soltado, por completo, sin vuelta atrás. Y por alguna razón, eso era insoportable. Esa noche intentó llamar a Arturo. Una vez, 2, 3. El hijo no contestaba. Le escribió: «Arturo, veámonos. Te extraño». La respuesta llegó 1 hora después. «Ocupado. Luego. ¿Cuándo era ese luego?» Rodrigo se tiró en el sofá, mirando al techo. Gabriela andaba en la cocina. Sonaban golpes de trastes, y la música estaba alta. Antes le parecía tierno. Ahora le irritaba. Cerró los ojos e imaginó otra escena. El departamento donde vivía antes. Fernanda en la cocina, preparando la cena en silencio. Arturo en la mesa, haciendo tarea. Él entrando después del trabajo a un hogar cálido, donde lo esperaban, donde hacía falta. Pero esa imagen ya no existía. Él mismo la destruyó, y apenas ahora estaba entendiendo qué era lo que había perdido. Gabriela se asomó al cuarto. «Rodrigo, pedí pizza. ¿Vas a querer?» «No, no tengo ganas». «Otra vez no tienes ganas», suspiró, ofendida. La puerta se cerró. La música subió más. Rodrigo se quedó en la oscuridad pensando en las palabras de Fernanda. Por primera vez en muchos años. ¿Entonces con él le iba mal? ¿Todos esos años fue infeliz y él no lo vio? ¿O no quiso verlo? El teléfono vibró. Mensaje de Arturo. Rodrigo desbloqueó rápido, con la esperanza de que el hijo hubiera cambiado de idea. Pero era una foto. Fernanda y Arturo en una cafetería, los dos sonriendo. En su mesa había alguien más. Un hombre. La cara no salió en el encuadre. Solo se veía el borde del hombro y una mano. La leyenda decía: «La pasamos bien esta noche». Rodrigo amplió la imagen. Fernanda se veía realmente feliz, no como en las fotos familiares de los últimos años, con esa sonrisa tensa para la cámara, sino de verdad, abierta, sincera. Los ojos le brillaban. ¿Quién era ese hombre junto a ellos? El corazón se le apretó, y no solo por preocupación. Celos, agudos, ardientes, irracionales. Escribió: «Se ven muy bien», y lo mandó. Arturo lo leyó, pero no contestó. Rodrigo arrojó el teléfono a la almohada. Se le quedó la foto pegada en la cabeza. La sonrisa de Fernanda, una mano ajena a su lado. Y él tirado aquí, en un departamento que no sentía suyo, junto a una mujer con la que no tenía nada de qué hablar. Y por primera vez en 3 meses, se permitió pensar lo que había evitado con todas sus fuerzas. Quizá había cometido el error más grande de su vida, y ya era demasiado tarde para cambiar algo. Las 2 semanas siguientes se arrastraron con dolor. Rodrigo revisaba el teléfono a cada rato, por si Arturo escribía, por si Fernanda daba alguna señal. Pero el silencio era ensordecedor. Con Gabriela todo iba peor. Ella sentía su distancia y reaccionaba con ataques, exigía atención, armaba escenas de celos. «Ya no me quieres nada», le gritaba después de que él, otra vez, se negara a salir. «Para ti soy como un mueble». La palabra le pegó. Exactamente así había tratado a Fernanda los últimos años, como una parte del ambiente, cómoda, conocida, invisible. Y ahora Gabriela lo acusaba de lo mismo. «No digas tonterías», respondió él, agotado. «¿Tonterías? Ni siquiera recuerdas cuándo fue la última vez que pasamos un buen rato de verdad». Tenía razón. Después del trabajo solo quería silencio. Gabriela pedía diversión, conversación, atención, justo lo que él ya no podía darle. «Oye, ¿por qué no te vas con tus amigas? Te distraes un rato», propuso él. «O sea que quieres deshacerte de mí». Rodrigo se quedó callado, porque Gabriela tenía razón. Se aburría. Ella era como un empaque bonito sin contenido. Él creyó que era pasión y energía. Resultó ser inmadurez. El encuentro que lo cambió todo ocurrió un sábado por la noche. Rodrigo iba rumbo a una cena de negocios con socios. Gabriela se ofendió porque él no pasaría el fin de semana con ella, y de forma demostrativa se fue con una amiga. Se separaron sin despedirse. El restaurante lo eligió uno de los socios, de moda, en el centro, con ventanales panorámicos y vista al río. Rodrigo llegó primero y pidió agua. Los socios mandaron mensaje. Estaban atorados en el tráfico.
Llegarían en unos 20 minutos. Rodrigo revisaba el correo cuando escuchó una risa conocida. Reconoció a Fernanda al instante, aunque solo la veía de espaldas. Estaba sentada junto a la ventana, a unos 10 metros de él. Frente a ella había un hombre de unos 50 años. Alto, traje caro, presencia segura y tranquila. Rodrigo miró cómo el hombre tomaba la mano de Fernanda entre las suyas, cómo ella sonreía todavía más. El mesero llevó vino. Chocaron copas. Se veían en armonía, naturales, como gente que está bien junta. Luego el hombre sacó del bolsillo una cajita de joyería y la puso sobre la mesa. Fernanda negó con la cabeza, sorprendida. No, no hacía falta. Pero él insistió, la acercó. Ella la abrió, y incluso desde lejos, Rodrigo alcanzó a ver el brillo. Algo dorado, fino. Fernanda se llevó una mano al pecho, conmovida. El hombre se levantó, rodeó la mesa y la besó, con ternura, con respeto, como se besa a una mujer a la que se valora. Rodrigo apartó la mirada. En el pecho se le encendió algo ardiente. Celos, resentimiento, rabia contra ella, contra ese hombre, contra sí mismo. «Whisky», le soltó al mesero que apareció. «Doble». Después Fernanda recorrió el salón con la mirada por casualidad, y sus ojos se toparon con los de Rodrigo. En su cara pasó sorpresa, luego incomodidad, pero no miedo ni culpa. Le dijo algo a su acompañante. El hombre se giró, asintió, y los dos caminaron hacia la mesa de Rodrigo. De cerca, el hombre era aún más alto. El rostro sereno, educado, la mirada directa, sin desafío, pero tampoco con timidez. «Hola, Rodrigo», habló Fernanda primero. «No esperaba verte aquí». «Igual», respondió él. Pausa. «Él es Sebastián», lo presentó ella. «Estamos saliendo». Sebastián extendió la mano. El apretón fue firme, seguro. «He escuchado mucho de ti», dijo con calma. «Fernanda me ha contado». A Rodrigo le cayó todavía peor. Hablaban de él, y por el tono de Sebastián, no precisamente a su favor. «Nada bueno, supongo», se le salió a Rodrigo antes de poder morderse la lengua. «Al contrario», respondió Sebastián suave. «Fernanda decía que ustedes fueron una buena pareja, solo que la gente cambia». Esa condescendencia le ponía los nervios peor que cualquier grosería. Rodrigo quería que ese hombre fuera malo, indigno de Fernanda. Así podría consolarse pensando que ella se estaba equivocando. Pero Sebastián no se veía malo. Al contrario, decente, maduro, de esos en los que te puedes apoyar. «No queremos interrumpirte», dijo Fernanda. «Solo sería raro fingir que no nos vimos». «Claro», Rodrigo asintió. ¿Qué podía decir? ¿Vuelve conmigo? Ridículo. Él mismo estaba con Gabriela. ¿Estás solo?, preguntó Fernanda mirando alrededor. «Cena de trabajo». Los socios se retrasaron. «Pues que tengas buena noche entonces». «Igual». Se dieron la vuelta, pero Rodrigo no aguantó. «Fernanda». Ella se giró. «Te ves feliz». ¿Para qué lo dijo? Tal vez quería escuchar que estaba actuando, que fingía, que en realidad lo extrañaba. Pero Fernanda solo sonrió, cálida, sincera. «Gracias. Y sí, de verdad soy feliz». Y se fueron. El mesero trajo el whisky. Rodrigo se lo tomó de un solo trago, sin sentir el sabor. Los socios escribieron. Estaban atorados de plano. Sugerían reprogramar. Él contestó algo automático. Se quedó sentado, mirando cómo Sebastián le ayudaba a Fernanda a ponerse el chal. Le sostenía la puerta. Le ponía la mano en la espalda con cuidado. Cómo ella caminaba a su lado ligera, libre, sin tensión. Luego salieron, y Rodrigo se quedó solo. Pagó, salió a la calle. La noche estaba tibia. En algún lado sonaba música y parejas paseaban junto al río. El teléfono vibró. Mensaje de Gabriela. «Me quedo a dormir en casa de Valeria. No me esperes». Guardó el teléfono sin responder. Encendió un cigarro con manos temblorosas. Fernanda era feliz con otro. La mujer por la que él se fue de su familia se quedó con una amiga y ni siquiera lo extrañaba. El hijo no contestaba. ¿Qué le quedaba? Un departamento que olía a perfume ajeno. El trabajo como única justificación para existir. Y la presión brutal de darse cuenta de que había perdido algo importante. Algo que ya no se podía recuperar. Rodrigo marcó el número de Arturo.
Al quinto tono entró el buzón. Arturo, soy tu papá. Sé que estás enojado, pero me gustaría hablar. Cuando estés listo, yo voy a estar aquí. Colgó. No apareció ninguna notificación de que lo hubiera escuchado. Pidió un taxi y se fue a casa. O, mejor dicho, a ese departamento al que ahora llamaba casa, aunque no lo era. Casa es donde te esperan. Aquí solo había un espacio bonito, vacío y ajeno. Esa noche no durmió. Se quedó en la oscuridad, repitiendo la escena. La cara de Fernanda. Tranquila, feliz. Sebastián. Seguro, digno. Sus manos sobre la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que él miró a Fernanda con ese calor? ¿Cuándo le tomó la mano solo porque sí? ¿Cuándo le dijo, te amo de verdad? No por costumbre antes de dormir, sino mirándola a los ojos. Pasaron años. Fernanda esperó. Atención, cariño, cercanía. Y recibió solo un ajá, cansado. Un luego irritado. Un asentimiento indiferente. Hasta que dejó de esperar. A las 2 de la mañana, Rodrigo abrió fotos viejas. Él y Fernanda de vacaciones, hace como 10 años. Jóvenes, felices. Ella embarazada, acariciándose el vientre. Una foto familiar. Los tres junto al árbol de Navidad. Fernanda se veía cansada, pero feliz. Él la abraza a ella y al hijo. ¿En qué momento dejó de abrazarla de verdad? No para la foto. Apagó el teléfono y cerró los ojos. Hasta el amanecer se quedó ahí, en la oscuridad, pensando que él mismo destruyó lo único que de verdad importaba. Y ahora ya era demasiado tarde para cambiar algo. Después de aquel encuentro en el restaurante, algo dentro de Rodrigo se rompió del todo. Iba a trabajar, sonreía cuando tocaba, pero todo era mecánico. Por dentro se le instaló un vacío frío. Gabriela reaccionaba cada vez peor. Los berrinches se volvieron diarios. ¿Tú de verdad me amas?, le preguntó una noche, de pie en medio de la sala. Dímelo honestamente. Rodrigo estaba sentado, mirando la televisión apagada. Se quedó callado porque no sabía la respuesta. O la sabía, pero no quería decirla. Eso mismo. La voz de Gabriela tembló. Nunca me amaste, ¿verdad? Te fuiste de con ella a conmigo, y yo solo fui un pretexto cómodo. Huiste de la responsabilidad, del matrimonio, de ti mismo. Las palabras le daban justo donde dolía. Estoy cansado, dijo él, apagado. No hoy, por favor. Siempre estás cansado. Yo ya me cansé de tu cansancio. A veces la verdad se revela demasiado tarde. ¿Están de acuerdo? Escriban su opinión en los comentarios. Me convertiste en esa misma esposa de la que huiste. Era verdad. Horrible, incómoda. Rodrigo repetía el mismo patrón. Primero admiración y pasión, luego costumbre, rutina, irritación. No cambiaba su vida. Cambiaba el escenario. Perdón, alcanzó a decir. No te disculpes. Gabriela se secó las lágrimas. Hay que decidir algo. Así ya no se puede. ¿Qué propones? No sé. ¿Tal vez necesitas tiempo? Ordenarte por dentro. Entender qué es lo que realmente quieres. Tiempo. Sí, tal vez. Solo que el tiempo no regresa. El quiebre con Arturo llegó de forma inesperada. Rodrigo iba rumbo a casa después del trabajo cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Papá. La voz de Arturo sonaba apretada, asustada. Rodrigo frenó de golpe en la orilla. Arturo. ¿Qué pasó? Me metí en un problema. ¿Puedes venir? ¿A dónde? ¿Dónde estás? En la estación del metro, por la salida 3. Voy para allá. No te muevas. Rodrigo cruzó la ciudad a toda prisa. El corazón le latía en la garganta. 20 minutos después se detuvo frente a la estación y vio a Arturo en una banca. Hombros caídos, la cabeza baja. A un lado había dos tipos más grandes, fumando. ¿Este es tu papá?, preguntó uno. Sí. Arturo se levantó. Mira, señor. El tipo dio un paso. Tu hijo le rompió el celular a nuestro compa. Fue sin querer, pero el teléfono es caro. Tiene que pagar. ¿Cuánto? 20.000 pesos. ¿20.000 por un celular? Es el último modelo. Puedes no pagar. El tipo se encogió de hombros. Entonces lo arreglamos de otra manera. Rodrigo entendió al instante. Una extorsión barata. Arturo se cruzó con ellos en el momento equivocado. Podía llamar a la policía, pero esos tipos claramente no estaban solos. Y Arturo estaba ahí. Solo.
muerto de miedo. «Está bien», dijo Rodrigo. Sacó la cartera, contó los billetes. Le alcanzaba exacto. Se los extendió. El tipo los contó y asintió. Sin bronca entonces. Se fueron. «Súbete al carro», le dijo Rodrigo a su hijo. Manejaron en silencio. Solo cuando ya estaban lejos, Rodrigo se metió a un estacionamiento de un centro comercial y apagó el motor. «Cuéntame». «Venía de casa de un amigo». La voz de Arturo temblaba. «Se me acercaron de la nada. Empezaron a fastidiar. Uno me empujó. Yo lo empujé de vuelta. Y se le cayó el celular. Se rompió. Y luego dijeron que tenía que pagar. ¿Por qué no llamaste a tu mamá?» «Se fue de fin de semana con Sebastián. No quise molestarla». Sebastián. Ese hombre ya estaba lo suficientemente cerca de su hijo como para que Arturo supiera sus planes y los tomara en cuenta. ¿Y a mí sí se me podía molestar? Se le salió a Rodrigo, amargo. Arturo lo miró. «Tú dijiste que siempre ibas a ayudar. Por eso te llamé. Era justo. Rodrigo había prometido estar, y hoy cumplió. Gracias por venir», agregó Arturo bajito. «Yo siempre voy a venir». Rodrigo le puso la mano en el hombro. «A cualquier hora, en cualquier situación. Eres mi hijo. Pase lo que pase». Arturo asintió y volteó hacia la ventana. Le temblaban los hombros. Estaba llorando, tratando de esconderlo. «Pa, me hiciste falta». Se le escapó. Estaba enojado, dolido, no quería hablar. «Pero me hiciste falta, papá». Algo dentro de Rodrigo se quebró. Abrazó a su hijo por encima del descansabrazos incómodo, fuerte, como no lo abrazaba desde hacía años. Arturo no se resistió. Solo se quedó ahí, con la cara hundida en su hombro, sollozando bajito. «Perdóname», susurró Rodrigo. «Perdón por todo». Se quedaron así, sin hablar, solo estando. Por primera vez en muchos meses, y eso valía más que cualquier palabra. Después de ese día empezaron a verse. Primero con cuidado. Un café a la semana, una caminata, el cine. Arturo seguía contenido, pero poco a poco se iba abriendo. Le contaba de la escuela, los exámenes, los planes para el futuro. Rodrigo lo escuchaba de verdad, tratando de recuperar el tiempo perdido. En una de esas salidas, Arturo de pronto preguntó: «Papá, ¿tú eres feliz?». La pregunta lo agarró en seco. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque te ves cansado, como perdido». «El trabajo», intentó bromear Rodrigo. «No es solo el trabajo». Arturo negó con la cabeza. «¿Siempre fuiste así? ¿O es desde que te separaste de mamá?». Rodrigo guardó silencio un buen rato. Podía mentir. ¿Pero para qué? Arturo veía, entendía. «La verdad, no sé, hijo. Yo creí que estaba eligiendo bien, que iba a ser feliz. Pero resultó más difícil de lo que pensé». Arturo asintió, pensativo. «Mamá sí es feliz. Se le nota. Cambió. Se ve como más viva. Antes estaba como en niebla y ahora es como si hubiera despertado». Cada palabra del hijo le dolía, porque era verdad. «Sebastián es buen tipo», siguió Arturo. «Al principio yo estaba furioso, pero él no intenta ser mi papá. Solo me trata con respeto. Y a mi mamá la quiere. Se nota». «Se nota», repitió Rodrigo apagado. «Papá, ¿y Gabriela? ¿La amas?». Una pregunta directa pedía una respuesta directa. «No lo sé. Creo que no. Yo pensé que sí. Y resultó que solo estaba huyendo. De la responsabilidad, de mí mismo. Y ella estaba ahí. ¿Y ahora qué? No lo sé, hijo. De verdad no lo sé». Arturo lo miró un buen rato y luego dijo en voz baja: «¿Sabes qué me dijo mamá cuando se separaron? Que a veces la gente necesita perderse para encontrarse. Que tú, tal vez, estás buscando algo. Y mientras no lo encuentres, no vas a ser feliz. Tu mamá es muy sabia». «Sí», Arturo sonrió. «Muy sabia». Quedaron en verse la semana siguiente. Se abrazaron para despedirse. Torpe, pero sincero. Rodrigo vio alejarse a su hijo y sintió que, ahí, en su relación con Arturo, había un avance. Pequeño, pero importante. Con Gabriela, en cambio, todo empeoraba. Armó un escándalo cuando él volvió tarde después de ver a su hijo. Gritaba que él pasaba tiempo con su familia de antes, y no con ella. Que ella era joven, bonita, que tenía un montón de pretendientes y que no pensaba esperar. «Entonces no esperes», respondió Rodrigo cansado.
Si estás mal, tal vez deberíamos pensar en separarnos. Gabriela se quedó inmóvil, en shock. O sea que me estás dejando. Te estoy proponiendo ver la situación con honestidad. Tienes 29, te queda toda la vida. Puedes encontrar a alguien que te ame de verdad. ¿Y tú vas a volver con tu esposa? No tengo esposa. Nos estamos divorciando. ¿Y qué vas a hacer solo en este departamento? No lo sé, Gabriela. Pero seguir así no es justo para ti. Tú mereces más. Ella lo miró largo, y de pronto se rió, cortito, con malicia. ¿Sabes qué es lo chistoso? Estás diciendo lo mismo que tu esposa. Cuando te fuiste de con ella tampoco armó escenas. Solo te soltó, porque no peleó por alguien que no quiere estar a su lado. Tal vez tenía razón. Sí. Gabriela se limpió las lágrimas. Y yo también voy a tener razón. No voy a retenerte. Arregla tus demonios. Y no me llames hasta que los arregles. Empacó frente a él, en silencio, concentrada. Maquillaje, ropa, cargadores, todas esas cosas pequeñas con las que el departamento se fue llenando estos meses. Lo demás lo recojo después, cuando no estés en casa. Gabriela. No. Levantó la mano. Los dos sabemos que esto es lo correcto. Solo da coraje que haya salido así. A mí también me da coraje. Se fue. La puerta se cerró sin ruido. Rodrigo se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Gabriela salió del edificio, se subió a un taxi. El carro arrancó y se perdió entre el tráfico. Y ya. 3 meses de aventura, por la que él destruyó a su familia, terminaron igual de fácil como empezaron. Caminó por el departamento vacío, frío, impersonal. Muebles de catálogo, cuadros escogidos por un diseñador. Nada suyo, nada familiar. Sacó el teléfono y abrió fotos viejas. Fernanda sonriendo, abrazando a Arturo. Él, a un lado, abrazándolos a los dos. Ellos, una familia. Lo fueron. Rodrigo se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza en las manos. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sentirlo todo. Dolor, vergüenza, arrepentimiento, extravío. No apartó los pensamientos. No se escondió en el trabajo ni en el alcohol. Solo se quedó ahí, entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Destruyó 17 años de matrimonio por una aventura de 3 meses con una mujer a la que, al final, ni siquiera amaba. Perdió el respeto de su hijo. Dejó ir a su esposa a los brazos de otro, de alguien que resultó más digno, más atento. ¿Y qué le quedaba ahora? Un departamento vacío, trabajo, soledad. Ahí estaba la libertad, fría, vacía, sin sentido. El teléfono vibró. Mensaje del abogado. Los documentos del divorcio estaban listos. Rodrigo respondió. Mañana paso. Después se quedó mucho rato en el departamento, cada vez más oscuro, escuchando el silencio. Y por primera vez en meses se hizo la pregunta de verdad. ¿Qué era lo que quería? ¿Dónde se había perdido a sí mismo? No había respuestas. Solo el vacío y la certeza de que el camino de regreso estaba cortado. Quedaba únicamente el camino hacia adelante, a lo desconocido, a la soledad, a tener que aprender a vivir otra vez. La oficina del abogado estaba en un edificio antiguo, en el centro, con techos altos y piso de madera que crujía. Rodrigo llegó 10 minutos antes, se sentó en el pasillo y hojeó una revista sin ver el texto. Fernanda debía llegar en cualquier momento. Después de la noche del restaurante, solo se habían comunicado por medio de abogados. Reparto de bienes, condiciones. Todo civilizado, sin escándalos, casi de negocios. Era extraño pensar que 17 años de matrimonio se cerraban con unas cuantas firmas en papel. Se escucharon tacones subiendo la escalera. Rodrigo levantó la cabeza y vio a Fernanda. Traje gris sobrio, el cabello recogido en un chongo bajo. Se veía enfocada, formal, como si viniera a una reunión cualquiera. «Hola», dijo, «pareja». «Hola». Pausa. «¿Cómo estás?», preguntó él, solo para llenar el silencio. «Bien. Mucho trabajo». «¿Estás trabajando?». Rodrigo alzó la ceja, sorprendido. «Desde hace 6 meses. ¿Arturo no te dijo?». «No. Apenas hace poco estamos volviendo a hablar bien». «Lo sé». Me contó lo del teléfono. En su rostro pasó un destello de gratitud. «Gracias por ayudar. Es mi hijo. Siempre voy a ayudar». «Qué bueno que lo entiendas», dijo ella.
suave, sin ironía. La secretaria asomó la cabeza desde el despacho. «Pueden pasar». En un despacho amplio, el abogado, un hombre de unos 60, con cara cansada, extendió los papeles frente a ellos. El departamento se quedaba con Fernanda, más una compensación. Los carros se repartían, la casa se vendía y el dinero a la mitad. «No hace falta pensión», interrumpió Fernanda cuando tocaron el tema de Arturo. «En 3 meses cumple 18. Yo puedo pagar», se apresuró Rodrigo. «Para la universidad, para sus gastos. Vamos a estar bien. Ya trabajo, gano bien. Tú solo tienes que estar cuando él te necesite». Lo miró de frente. «Con dinero no compras tu participación en la vida de tu hijo». Sonó duro, pero era justo. Rodrigo asintió, bajando la mirada. El abogado acomodó las hojas para firmar. Rodrigo tomó la pluma. La mano se le quedó suspendida sobre el papel. El último paso. Después de eso, él y Fernanda serían oficialmente extraños. La miró. Fernanda ya estaba firmando. Rápido, seguro, sin dudar. La cara tranquila, sin arrepentimiento. Solo cerrando un capítulo de su vida. Rodrigo firmó, grande, torcido. La mano le temblaba. Salieron del despacho en silencio. En la entrada, Fernanda se detuvo. «Rodrigo, quería hablar contigo. ¿Tienes tiempo?» «Sí, claro». Ahí cerca había una cafetería pequeña, tranquila, casi vacía a media jornada. Se sentaron junto a la ventana y pidieron café. Fernanda se quedó callada, ordenando sus pensamientos. «Quería darte las gracias», empezó al fin. Rodrigo parpadeó, sorprendido. «¿Por qué?» «Por haberte ido». Pausa. «Ya sé que suena raro, pero cuando empacaste, al principio me quedé en shock. No porque te fueras. Yo sentía que iba a pasar. Me sorprendió lo fácil que pude soltarte». Los últimos años yo vivía en piloto automático. Me levantaba, cocinaba, limpiaba, criaba a Arturo. Me aseguraba de que tuvieras el traje limpio y la cena lista. Y en esa rutina, yo desaparecí. Dejé de ser Fernanda. Me volví solo esposa, mamá, ama de casa. Rodrigo la escuchaba apretando la taza. «Y tú ya no me veías», siguió ella, bajito. «Desde hace tiempo ya no me veías. Yo podía cambiarme el peinado, comprarme un vestido nuevo, y te daba igual. Llegabas a casa, cenabas en silencio, veías la tele, y te ibas a dormir. Dejamos de hablar, dejamos de ser cercanos. Nos volvimos solo vecinos. Fernanda, déjame terminar. No te estoy culpando. Yo también permití que pasara. Yo misma me disolví en la rutina. Dejé de pensar en mí. Creía que era lo correcto. Pero, ¿sabes qué entendí? El sacrificio sin gratitud se convierte en resentimiento. Y el resentimiento mata el amor. El mesero trajo más café. Cuando volvieron a quedarse a solas, Fernanda siguió. Cuando te fuiste, la primera semana solo me quedé tirada llorando. No de dolor, de alivio. Sentí alivio. Porque por fin podía dejar de fingir que todo estaba bien. Éramos infelices, Rodrigo. Sí, los dos. Solo que yo lo entendía y tú no. Tú buscaste una salida y la encontraste en otra mujer. Pero esa salida me dio libertad. De repente entendí que podía vivir distinto. Encontrarme. Y te encontraste. Se le escapó la amargura a Rodrigo. Con Sebastián. Sebastián es parte de mi vida nueva. Pero no es lo principal. Lo principal es que me recuperé a mí misma. Entré a trabajar a un estudio de diseño. Hago interiores. Es lo que yo soñaba desde antes de casarme, ¿te acuerdas? Lo dejé a un lado por la familia. Empecé a ir a yoga, al teatro. Me reencontré con amigas de antes. Simplemente empecé a vivir. Sonrió. Clara, sincera. Y a Rodrigo se le apretó el corazón. Sebastián llegó después. Nos conocimos por casualidad. Platicamos. Me entiende. Me ve como persona, no como función. Me escucha cuando hablo. Me valora. ¿Lo amas?, preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. Sí, de otra manera a como te amé a ti alguna vez. Más consciente. Ya sé lo que quiero. Y él está dispuesto a darlo. Y yo no estaba dispuesto. Dejaste de estarlo hace muchos años. Pero no estoy enojada. De verdad, estoy agradecida. Si tú no te hubieras ido, yo habría seguido existiendo así. Y ahora yo vivo. Rodrigo se quedó callado. ¿Y Arturo cómo se lleva con Sebastián?, preguntó al final. Bien.
Al principio con cautela, claro. Pero Sebastián no intenta reemplazarle al papá. Solo es mi pareja. Se tratan normal. Se respetan. Me da gusto. Y era verdad. Fernanda miró el reloj. Luego volvió a mirarlo a él. En su cara apareció una duda. Hay algo más que quería decirte. Para que no te enteres por alguien más. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo. Sebastián me pidió que me casara con él. Ayer en la noche. Y yo dije que sí. El mundo alrededor pareció tambalearse. ¿Te vas a casar? Sí. No de inmediato. Vamos a esperar a que el divorcio sea oficial. Luego, quizá en 6 meses. Arturo va a ser mi testigo. Rodrigo sintió cómo todo se le apretaba por dentro. En 6 meses ella tendría un nuevo esposo, una vida nueva. Y él se quedaría solo. Felicidades, logró decir. Te deseo felicidad. Gracias. Fernanda le cubrió la mano con la suya. Rodrigo, de verdad deseo que tú también encuentres tu felicidad. Que te encuentres a ti. Ya entendí. Se le salió. Demasiado tarde. Pero entendí. ¿Qué entendiste? Él la miró a los ojos. Cafés, tranquilos, sabios. Que perdí lo más importante. Que di por sentado lo que debía valorar todos los días. Fernanda guardó silencio, sin apartar la mirada. Pero eso no significa que haya que regresar al pasado, siguió Rodrigo. Los dos cambiamos. Tú te encontraste a alguien que te valora. Y yo tengo que aprender a seguir. Solo. Y por fin, arreglar lo mío. Vas a poder, dijo ella, suave. Solo te permitiste perderte. Pero el camino aparece si eres honesto contigo. Terminaron el café y salieron a la calle. Se quedaron ahí, en silencio, sin saber cómo despedirse. Cuídate, dijo Fernanda. Y no te pierdas a Arturo. Él necesita a su papá. No lo voy a perder. Te lo prometo. Ella asintió. Dudó un segundo. Y luego lo abrazó rápido. Corto, amistoso. Rodrigo se quedó inmóvil, respirando el olor conocido de su perfume. Después ella se apartó y caminó hacia su carro. Él la siguió con la mirada. Vio cómo se subía. Encendía el motor. Se iba sin voltear. Se quedó en la banqueta mucho rato, incluso después de que el carro desapareció en la esquina. En el bolsillo, vibró el teléfono. Mensaje de Arturo. Pa, mamá dijo que ya firmaron los papeles. ¿Cómo estás? Rodrigo escribió. Bien, hijo. Todo bien. Mintió. No quería cargar al muchacho con lo suyo. El siguiente mensaje. ¿Quieres que nos veamos en la noche? ¿Cine o solo caminar? Por dentro se le calentó algo. Arturo, su hijo, que a pesar de todo estaba dispuesto a estar cerca. Con gusto. ¿A qué hora te queda bien? A las 7. Nos vemos afuera de tu casa. Va. Rodrigo guardó el teléfono y caminó hacia su carro. Sí. Había perdido a Fernanda. Había perdido a esa familia como era antes. Pero Arturo estaba. Su hijo le estaba dando una segunda oportunidad. Y eso ya era algo. De camino a casa pensó en las palabras de Fernanda. Encontrarse, entenderse, dejar de huir y empezar a vivir. No iba a ser fácil. Pero por primera vez en muchos años estaba listo para intentarlo. Por primera vez, estaba listo para ser honesto consigo mismo. 1 año y medio pasó sin que se diera cuenta. Rodrigo estaba junto a la ventana de su departamento. Otro, más pequeño, pero más acogedor. Miraba la ciudad meterse en el atardecer. Noviembre había salido templado y lluvioso. Las gotas corrían por el vidrio, borroneando las luces de los postes. Él había cambiado. No solo por fuera. Bajó de peso, empezó a cuidarse, se metió al gimnasio. Cambió por dentro. Aprendió a estar solo y no entrar en pánico por la soledad. Aprendió a escuchar el silencio en vez de huir de él. Después de firmar el divorcio, vendió el estudio con ventanales panorámicos, demasiado lleno de recuerdos de sus errores. Rentó un departamento más sencillo en una casa antigua, con techos altos y piso de madera. Lo amuebló no con cosas de catálogo, sino con cosas que eligió él mismo. Un librero viejo del tianguis, un sillón cómodo junto a la ventana, una lámpara. Por primera vez en muchos años, ese lugar era de verdad su casa. Ahora trabajaba menos. Dejó algunos proyectos. El tiempo libre lo usaba para él. Leía, caminaba, iba al teatro. A veces simplemente se sentaba en una cafetería con un libro y miraba a la gente.
Estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Con Arturo se veía seguido. Una vez por semana, a veces más. El hijo entró a la universidad, a arquitectura, y se apasionó con lo suyo. Rodrigo lo ayudaba con consejos, a veces con dinero, pero lo principal era otra cosa. Estaba ahí. Escuchaba cuando Arturo hablaba. Se interesaba por su vida. Aprendía a ser papá y no solo patrocinador. «Pa, ¿hoy estás libre?», preguntó Arturo en la última llamada. «Quiero invitarte a un lugar». «¿A dónde?». «Sorpresa. Llega a las 7 al Centro Cultural. Hay una expo. Está buena». «¿Una expo?». «Si antes no soportabas ir a expos». «Antes sí, pero esta es especial. Ya verás». Rodrigo aceptó. Ya eran casi las 7. Se puso el abrigo y salió. 2 paradas en metro y luego caminando. El Centro Cultural brillaba con luces. En la entrada había gente. Inauguraban una exposición nueva. Rodrigo miró alrededor buscando a Arturo. El hijo estaba junto a una columna, con audífonos, deslizando el dedo en el celular. Al ver a su papá, sonrió y le hizo la mano. «Entonces, ¿qué expo es?». «Diseño de interiores. Autores jóvenes. También hay trabajos de mi mamá». Rodrigo se quedó helado. Fernanda. No la había visto en casi un año. Sabía por Arturo que se casó con Sebastián, que se mudó, que seguía trabajando, pero no se habían encontrado ni hablado. Sus caminos se habían separado del todo. «¿Ella está aquí?». «Sí, y Sebastián también. Pero no te preocupes, le avisé a mi mamá que te iba a invitar. No le molesta». «Arturo, tal vez no». «Pa, ya pasó 1 año y medio. Ustedes son adultos. Los dos hicieron su vida. No es un problema». Arturo tenía razón. «Está bien. Vamos». Entraron. Un salón amplio, paredes blancas, luz suave. A lo largo de las paredes había paneles con fotos de proyectos, maquetas, planos. Y entonces, Rodrigo la vio. Fernanda estaba junto a su panel, hablando con una mujer, explicando algo, moviendo las manos. El cabello suelto, más largo de lo que él recordaba. Un vestido negro sencillo, aretes finos, segura, profesional, metida de lleno en lo suyo. A un lado, Sebastián con una copa de vino en la mano. Añadía algo a lo que ella decía. La mujer asentía, anotaba. Se veían en armonía, como una pareja que está cómoda junta. Fernanda terminó la conversación, se volteó, y su mirada se topó con Rodrigo. En su cara pasó sorpresa, luego una sonrisa cálida. Se acercó, con Sebastián a su lado. «Rodrigo, hola. No esperaba verte. Arturo me invitó. Felicidades por la exposición». «Gracias. Me da gusto que vinieras. Tus trabajos impresionan». Él asintió hacia el panel. Era verdad. Los proyectos se veían bonitos, pensados, con alma. Fernanda se había encontrado. Era evidente. «Pasen. Vean con calma», ofreció Sebastián, dándole la mano a Rodrigo. Luego se acercan al brindis. Rodrigo y Arturo recorrieron la exposición. Rodrigo se detenía frente a cada panel de Fernanda y estudiaba las fotos. Una sala luminosa, amplia, limpia, sobria. Un cuarto con ventanales. Un cuarto infantil lleno de color. En cada proyecto se sentía a Fernanda. Su gusto, su carácter. Ese carácter que él no había visto durante años. «Está bonito, ¿verdad?», preguntó Arturo. «Mucho. Ella es talentosa. Ella es feliz», corrigió el hijo. «Eso es lo principal». Rodrigo miró hacia donde Fernanda hablaba con otro invitado. Sebastián estaba junto a ella, tocándole la espalda con apoyo. Se miraban, sonreían. «Sí», dijo Rodrigo, bajito. «Ella es feliz». «¿Y tú? ¿Cómo vas?». «Mejor que antes. Mucho mejor». «¿Sales con alguien?». «No. Todavía no estoy listo. Primero tengo que entenderme. Aprender a ser una persona decente. Y no un egoísta». «No eres un egoísta, pa. Solo te perdiste. Pero ya te estás encontrando». «Estoy intentando», corrigió Rodrigo con una sonrisa chueca. Después Arturo lo jaló hacia la mesa del brindis. Fernanda y Sebastián llegaron un poco más tarde. Los 4 platicaron. Tranquilos, sin tensión. Hablaron de la expo, de los proyectos, de planes. Sebastián contó de su empresa, consultoría, apoyo a startups. Hablaba con interés, con oficio.
Rodrigo lo escuchaba y entendía por qué Fernanda lo eligió. Un hombre digno, maduro, confiable. Rodrigo, ¿y tú qué tal? ¿El trabajo? Preguntó Fernanda. Trabajo menos. Tengo más tiempo para mí. Leo, camino. Y hace poco empecé terapia. ¿En serio? Se sorprendió. Sí. Entendí que necesitaba ayuda. Para arreglarme por dentro, entender mis errores. Resulta que sirve. ¡Qué bien! En la voz de Fernanda sonó una aprobación sincera. Hiciste bien en atreverte. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Sebastián se disculpó y se fue con un colega. Arturo vio a una compañera de la universidad y también se fue. Rodrigo se quedó a solas con Fernanda. Se quedaron en silencio, con las copas en la mano. Luego ella preguntó bajito, ¿de verdad te sientes mejor? Sí, respondió él con honestidad. Los primeros meses después del divorcio fueron pesados. Pensé que no iba a poder, pero luego entendí que era una oportunidad. Empezar de cero, ser otro. ¿Y qué? ¿Ya eres mejor? No sé. Eso espero. Estoy tratando de ser honesto conmigo. No huir de los problemas. Eso ya es avance, sonrió Fernanda. Antes siempre huías. Lo sé. Y eso me llevó a un desastre. Perdí a mi familia. Casi pierdo a mi hijo. Pero con Arturo lo arreglaste, dijo ella. Él me cuenta. Está contento de que se vean. Eso es lo más importante. Rodrigo miró a su hijo, riéndose entre jóvenes. No quiero fallarle otra vez. No le vas a fallar. Yo veo que cambiaste. La pausa se alargó. Rodrigo juntó valor. ¿Eres feliz? Fernanda lo miró un rato y luego miró a Sebastián, que regresaba hacia ellos. Sí, respondió simple. De verdad. Tal vez por primera vez en muchos años. Me da gusto por ti. En serio. Lo sé. Tocó la mano de Rodrigo. Y yo te deseo lo mismo. Que encuentres tu felicidad. Cuando estés listo. Sebastián llegó y abrazó a Fernanda por la cintura. Ya es hora de irnos. Mañana se trabaja. Se despidieron cálidos, como amigos, sin rencor, sin cosas colgadas. Solo dos personas que alguna vez fueron cercanas y que siguieron cada una su camino. Rodrigo y Arturo salieron después. Afuera caía una llovizna. ¿Te llevo? Preguntó Rodrigo. No, me voy con los chavos a un café. Bueno, diviértete. Pa. Arturo lo detuvo. De verdad, lo hiciste muy bien. ¿Por qué? Por haber venido. Por haber hablado normal con mi mamá. Te portaste como un adulto. Rodrigo soltó una risa. Tengo 49, hijo. Ya era hora. No todos aprenden, dijo Arturo serio. Pero tú sí estás aprendiendo. Y eso está increíble. Se abrazaron. Rodrigo vio a su hijo perderse hacia el metro con sus amigos y luego caminó hacia su carro. En el camino pensó en la noche, en lo tranquilo que fue todo, en que no hubo ni una gota de ese dolor que lo destruía un año atrás. Solo había una tristeza suave por lo perdido, pero no arrepentimiento. Era aceptación. En casa se quitó el abrigo, puso el agua para té, sacó un libro, se acomodó en el sillón junto a la ventana. Antes el silencio lo aplastaba, lo hacía agarrar el teléfono, prender la tele. Ahora el silencio era cómodo. En él podía pensar, simplemente estar. El teléfono vibró. Mensaje de su terapeuta. Rodrigo, mañana nuestra sesión es a la hora de siempre. Confírmame, por favor. Él respondió, confirmo, ahí estaré. La terapia ayudaba. No de golpe, no rápido, pero ayudaba. Le enseñaba a mirarse con honestidad, a no esconderse detrás de excusas, a no culpar a otros. Le enseñaba a perdonar, primero a los demás y luego a sí mismo. El camino era largo, pero Rodrigo ya no corría, solo avanzaba, paso a paso. Pasaron unos meses más. La primavera llegó temprano, cálida. La ciudad se pintó de verde. Rodrigo estaba sentado en una banca junto al río, en un parque, mirando a los patos. A un lado, un libro a medio leer. Hacía demasiado buen clima como para clavarse en las páginas. Pensaba en cómo había cambiado su vida en 2 años. Cómo de ser un hombre exitoso pero infeliz, huyendo de sí mismo, se convirtió en alguien distinto. Más tranquilo, más consciente. No perfecto. A veces todavía se rompía, a veces se cerraba. Pero ahora lo veía, lo aceptaba y trabajaba en eso. Mujeres en su vida no había.
Hubo un par de intentos de conocer a alguien, un par de citas, pero nada serio. Rodrigo no tenía prisa. Sabía que todavía no estaba listo. Primero tenía que sanar heridas, aprender a estar completo, y después, tal vez, construir algo real, sin juegos, sin ilusiones. El teléfono sonó. Arturo. Pa, hola. ¿Dónde andas? Junto al río. ¿Qué pasó? Quiero invitarte a un evento. Mamá va a abrir su propio estudio de diseño. La presentación es el sábado. ¿Vas a ir? Rodrigo lo pensó. Volver a ver a Fernanda, rodeada de su mundo nuevo. Pero luego entendió. Su éxito ya no le dolía. De verdad se alegraba por ella. Voy a ir, respondió. Claro. Perfecto. Te espero el sábado a las 3. Te mando la dirección. Trato hecho, hijo. Se despidieron. Rodrigo guardó el teléfono y volvió a mirar el río. El sol se reflejaba en el agua. Los patos nadaban sin prisa. Las parejas caminaban por el malecón tomados de la mano. La vida seguía. No perfecta, no de cuento, pero real. Con errores, con lecciones, con dolor y con esperanza. Él perdió mucho, pero encontró lo más importante, a sí mismo. Y eso apenas era el comienzo. Rodrigo se levantó, tomó el libro y se fue a casa. Con paso ligero, sin peso en el pecho, sin arrepentimientos. Por delante había un camino, largo, incierto, pero suyo, y estaba listo para recorrerlo. Si quieren más historias de vida como esta, escríbanlo en los comentarios y apoyen el video con un like. Así entiendo que realmente lo necesitan. Y no dejen de visitar el canal. Allí ya hay toda una colección de historias de las que es difícil despegarse.